Buenas tardes. Vamos a empezar ya. Buenas tardes a todos y en primer lugar quisiera dar la bienvenida y saludar a don Ramón Fernández de la Reguera, vocal de la Junta Directiva de la Demarcación de Madrid del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Y también mostrar nuestro agradecimiento al Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid por la cesión de su sede para este evento. A la Demarcación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos por el patrocinio y apoyo. Y a todas las personas de desarrollo y asistencia que lo han hecho posible. Y por último, por supuesto, a todos los asistentes. A esta conferencia que lleva como título ¿Vives o sobrevives? Sobre el autoconocimiento, cómo vivir de forma activa, el estrés, cómo afrontarlo, vivir y no conformarse con sobrevivir. Les quiero presentar también a don Óscar Corominas, empresario y abogado en ejercicio. Actualmente lidera su propio bufete de abogados en Madrid, Corominas Abogados y Asesores. Es miembro de varios consejos de administración y además presidente de empresas de desarrollo personal y profesional, como Libera tu Talento. Es experto en dirección de equipos, protocolo familiar, profesionalización, reestructuración y sucesión empresarial, formador de capacidades para adquirir la excelencia en competencias emocionales y habilidades sociales y directivas. Es muy largo su currículum. Técnicas de negociación, resolución de conflictos y experto en comunicación verbal y no verbal. También creador del programa de liderazgo y desarrollo personal, de implantación de programas In Company. Su formación académica es licenciado en Derecho, programa de desarrollo directivo del IES, Business School en el 2006, máster oficial en Humanidades, experto universitario en inteligencia emocional por la Universidad de Alcalá de Henares, es coach por la Escuela Europea de Coaching, graduado y miembro internacional de Coach Federación, y luego experto universitario en creatividad y valores, Escuela del Pensamiento y Creatividad de la Universidad Francisco de Vitoria. Bueno, y aquí os dejo con él, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, y ahora a demostrarlo, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero es felicitar, me han chivado que es el aniversario de Belén Rivas. Pues una voluntaria que está por aquí, simplemente felicitarla en nombre de todos, por además querer acompañarnos en esta tarde, donde, bueno, como veis, se está planteando... O sea, bueno, el tema que se ha puesto sobre la mesa, lógicamente, ya para mí sería todo un éxito el conseguir que se vea con claridad cómo se hace ese paso o cómo se puede acometer ese salto de sobrevivir a vivir. Pero el tema es importante, no es baladí, y yo creo que requiere una reflexión, porque al fin y al cabo es algo que a todos nos afecta, ¿vale? Nos afecta el sentirnos cada día sobrepasados muchas veces por las circunstancias del día a día, empujados por una inercia. Nos encontramos con que tenemos que tomar muchas decisiones. Cada vez el nivel de información que recibimos a tiempo real es mucho mayor, con lo cual las tomas de decisiones a veces son mucho más complejas, porque tienen muchos más matices, por un lado, y por otro lado exige una inmediatez que si estamos preparados, pues es complicado. Es complicado. Entonces, claro, la pregunta es ¿cómo podemos salir, ¿no? O cómo podemos salir airosos de esta madeja que constituye nuestro día a día, ¿no? Y eso es una buena pregunta que yo creo que, hombre, nos anima a todos, en cualquier caso, a hacer un parón. Y lo primero que nos tenemos que plantear en esta disyuntiva es en qué medida, siendo honestos con nosotros mismos, podemos decir que sobrevivimos o que estamos viviendo, ¿vale? Habría que definir, o intentaré definir, qué es vivir y qué es sobrevivir. Pero en primer paso, yo creo que es decir, oye, yo percibo, experimento que la vida me vive, me empuja, o yo soy el promotor de mi vida. O sea, yo soy el que tengo las riendas y el que, de alguna forma, tengo la sensación o la experiencia de que la voy gobernando razonablemente.
pensar que esta es una disyuntiva trampa. También os lo digo desde el principio. ¿Por qué? Porque aunque es cierto que, y como iremos explicando y intentaré que quede muy claro, el vivir o el sobrevivir, el responder a esta pregunta depende de una opción, con lo cual depende de una determinada actitud, es cierto que las dos se ven obligadas o invitadas a coexistir y a convivir. No podemos de repente decir, mira, libero mi supervivencia, ¿no? Todo mi día a día que me arrastra, todo mi tiempo, y me dedico a vivir. Eso sería evadirse, huir, que es otro mecanismo, ¿eh? O sea, la huida es un mecanismo que muchas personas lo confunden con la serenidad, con la paz, con el encuentro con uno mismo, y eso no es falso. Eso es huir. O sea, la vida nos exige que la sepamos acoger, abrazar, con toda su singularidad y especialmente con toda la singularidad que supone la contingencia, que significa que abrazamos algo que hoy está y mañana puede no estar. Eso es lo difícil de la vida. O sea, la vida es un ciclo donde vemos que las cosas nacen y mueren, están y no están, y eso nos crea a priori una zozobra psicológica porque no la podemos contener entre las manos, no la podemos agarrar. La vida no se puede controlar. ¿Vale? Ya iré matizando luego, cuando digo controlar a qué me refiero, pero a priori la vida, lo único que tienes que poder hacer con ella es asimilarte a lo que te presenta como sus propias normas y después dar tu mejor versión. En todo ese juego de cómo yo respondo a cómo la vida se me está presentando, es el grado de satisfacción, de plenitud o de gozo al cual yo puedo aspirar en este mundo. Otra idea que quiero que quede muy clara, muy bien fijada, perdonad porque si me voy para atrás os doy la espalda, pero yo creo que es importante porque al horizonte soy incapaz de ver a nadie. Entonces, como me gusta mirar a la gente a los ojos, me voy acercando y alejando. Otro elemento que creo que tiene que quedar muy sentado es que la vida solo se vive en presente. Eso, por favor, es algo que quiero insistirlo, remarcarlo. La vida solo se vive en presente, no en pretérito ni en futuro. Todo lo que es hipotecar mi presente por hechos futuros, objetivos futuros, que necesariamente tienen que estar como motivo de vida, porque lógicamente somos seres que nos proyectamos al futuro. Pero si yo hipoteco mi presente en aras a esa felicidad que la deposito en un hecho futuro o en un acontecimiento futuro, pensar que eso no va a suceder. Nos estamos engañando. Nada exógeno, extrínseco, externo a uno, que forme parte del mundo de lo contingente, nos va a procurar felicidad. Nada. Lo que pasa es que nos parece que la vida nos presenta determinados caramelos, los compramos, y después cuando los probamos nos damos cuenta pues, que duran pues, lo que dura. Con lo cual, al final, la felicidad va de presente, ¿vale? También quiero seguir al paso de este tema del presente, porque también se habla muchas veces de un presente que no acoge la historicidad de la persona. Y yo lo que quiero incidir y remarcar es que el presente real, el verdadero presente, es un presente que acoge la totalidad de tu historicidad y la historicidad de la sociedad. No es un presente a modo de evadirme, olvidarme del pasado, desligarme de mis compromisos y vivir ese carpe diem de Horacio, que este es el que es, vive en el sobrevives, sino que tenemos que entender un carpe diem que acoge toda la historicidad, todo mi presente, pasado y futuro, pero vivido en presente. Eso es otra idea que también quiero remarcar. Nuestra cabeza, aunque no nos demos cuenta, está generalmente en otro sitio menos aquí y ahora. Eso cuando haces una determinada labor de autoconsciencia, contigo mismo te das cuenta que es rabioso. Es decir, la cabeza no para. No para, genera ruido, genera distorsiones y sobre todo, como genera ruido, nos empapa de un miedo que hace que constantemente queramos controlar la vida. ¿Y cómo controlamos la vida? Asegurándonos.
entender el término asegurándome como queráis cada uno. Pero nos aseguramos, en función de algo futuro, que cuando se da, si se da, pues tampoco nos garantiza la felicidad. Estamos todo el día sobreviviendo. Otro dato. Aquí hago un parón. A mí sí me gustaría que este compartir, que es como lo quiero llamar, sea lo más interactivo posible. Es decir, yo no quiero estar soltando un speech y vosotros escuchar, sino que inmediatamente cuando cualquiera tenga una pregunta, por favor, creo que va a ser mucho más enriquecedor y mucho más para todos el que abramos cualquier tipo de debate sobre aspectos que os puedan ocupar verdaderamente, y no me importa, todo lo contrario, os lo estoy pidiendo, ¿vale? Perder el respeto humano, eso en España es tremendo. Eso en España es tremendo. Cuando vas a Estados Unidos es todo lo contrario. La gente te asalta y te empieza a hablar y te empieza tal. Pero aquí en España tenemos mucho miedo escénico y eso tiene que ver mucho con nuestra educación. El siempre tener miedo al fracaso y siempre tener que aparentar un éxito. Cuando la vida te enseña, entre otras cosas, que vivir en mayúsculas no se trata de no fracasar. Se trata de levantarte cuantas más veces posible. Eso forma parte del vivir. Porque solo vive también el que se equivoca, no el que no se equivoca. Porque ese que dice que no se equivoca, estrictamente sí que se equivoca, pero lo que pasa es que no se entera. ¿Vale? ¿Qué sucede? Me compongo mi visión ideal, mental, sigo un patrón, y como ese patrón es lógico, coherente, y lo puedo calcular, medir y comparar y sopesar, yo me estoy evaluando en función de que si sigo esos parámetros, pues eso es muy fácil. Coge una cuadrícula Excel, pon toda tu vida, tus años, lo que haces, lo que no haces, lo que te ha ido bien hoy, las 15 visitas, las 2, y entonces si esto te arroja un saldo de que lo has cumplido todo, ya eres feliz. Te estás engañando. La felicidad no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con otras cosas mucho más de fondo que vamos a tratar de ver en este tiempo. Pensar, tenemos hora y media máximo, lo digo para que os invito a los tímidos a que salgáis al paso. Bien, digo que es una disyuntiva tramposa porque es verdad que es una elección decidir, y ahora veremos en qué sentido es una elección decidir vivir o sobrevivir, al final tienen que convivir. Pero, ¿por qué no nos encaja la ecuación? Porque siempre tratamos de hacerlo al revés. Primero, asegurarnos la mejor supervivencia, ¿estamos de acuerdo? Y después, ya cuando toca, vivir. Claro, cuando toca, no toca nunca. Ese es el otro problema. Porque todas aquellas personas que con 50 años han estado toda la vida quejándose del jefe, del otro, y cuando le toque la lotería seré feliz y tal y cual, ¿sabéis lo que pasa? Le toca la lotería y después vas a hablar con él y dices, oye, Pepe, ¿qué te pasa? Que te veo triste. Y Pepe te dice, jo, es que ya no tengo a nadie con quien meterme, no tengo nada que esperar, no tengo ilusiones, ya no tengo objetivos. Y de repente, esa persona que ya se había desligado de todo un infortunio de pasado que le justificaba para quejarse, se da cuenta que teniendo garantizado solamente un aspecto de su vida, tampoco es feliz. Porque para ser feliz, otro aspecto importante, es muy importante entender que todos necesitamos descubrir lo que se llama la tensión óptima. ¿Vale? ¿Qué significa la tensión óptima? No es feliz ni el que va superacelerado, sobreacelerado, ni puede ser feliz aquel que va como una especie de bálsamo que parece que sea plano en toda su vida. Feliz es aquel que vibra, que está por dentro vivo, que tiene una pasión que cada día le invita a salir al encuentro de los demás. Teniendo claro una premisa, que tampoco se comenta en exceso, y es que para poder salir al encuentro de los demás hay una prioridad, que es, primero, conocer cómo yo puedo dar lo mejor de mí mismo a los demás. Ese autoconocimiento es esencial. Yo tengo que aprender a quererme. Si yo no me sé querer, es muy difícil querer a los demás. Lo harás como voluntad, lo harás como un acto de buena intención, lo harás
con toda tu buena fe, hombre, y eso ya es mucho, pues sí, antes que nada es mucho, pero no es lo pleno, porque tú al final no puedes dar aquello de lo que no tienes, no, es tozudo el tema. Y si yo no tengo un grado de pasión, no puedo contagiar la pasión. Podré hablar sobre la pasión, conceptualizarla, intentar convenceros, pero mentalmente no se convence a nadie, que lo sepáis. Lo digo por los que son muy tozudos en eso. Emocionalmente tampoco se convence a nadie, lo digo por los que también son muy tozudos en el mundo emocional. Y a través de la voluntad estricta tampoco se convence a nadie, con lo cual vuelvo a marcar otro hito. Solo se convence a las personas porque les generamos una influencia en el régimen de la libertad de la relación con los demás. Y eso significa que seamos capaces de inspirar. Esa es la palabra que creo que está más en escena. Es la autoritas la que inspira, no la potestas. Los dos, la autoritas y la potestas, sabéis qué significa, ¿no? La potestas tiene por razón de cargo. Pues ser un padre, pues ya estás en tu potestas como padre. Si ocupas un cargo, pues ya te viene por razón de cargo. ¿Lo veis, no? Y los demás, pues, obedecen. Pero por razón de cargo. La autoritas es el otro lado de la cuerda. Los demás obedecen o hacen las cosas porque quieren hacerlo. Porque se sienten gratificados, porque se sienten inspirados y porque quieren. No porque deban hacerlo ni tengan que hacerlo. ¿Veis el matiz? Es muy importante, ¿eh? O sea, cambia todo el guión. La potestas es debo y tengo que. Y la autoritas es quiero. Toda nuestra vida se tiene que conformar en el quiero. Toda. Eso pasa lo mismo en la educación. ¿Tú qué quieres? ¿Que un hijo sea ordenado o sea obediente? Todos me diréis, sí. Y yo diré, pues hay algo mucho más importante que sea ordenado y sea obediente. ¿Sabéis lo que es? Que quiera ser ordenado y que quiera ser obediente. Porque el ser ordenado y obediente no te garantiza que cuando tú vas el fin de semana, tus hijos, que le has enseñado también a cómo colocarse el mantel para tomarse la pizza, no pongan los pies encima de la mesa o no hagan lo contrario a lo que delante tuyo se han comprometido a hacer. ¿Lo veis? Porque la potestas no genera adhesión de corazón. ¿Lo veis? Genera otro tipo de adhesión, por razón de cargo, de presencia. Con lo cual, el cultivar el querer es otro de los elementos esenciales para garantizar el poder contagiar nuestra ilusión, nuestros proyectos, todos esos sueños que tenemos todos dentro. Con lo cual, ya os estáis dando cuenta que esta charla, este compartir de vivir o sobrevivir, va mucho de desde dónde me entrego. Insisto, entregarte desde la cabeza, insuficiente. Desde las emociones, insuficiente. Desde la estricta voluntad, insuficiente. Te has de entregar desde el laboratorio del ser humano. ¿Sabéis cómo se llama el laboratorio del ser humano? El corazón. ¿Quién lo ha dicho? ¿El corazón? Y no me estoy inventando una palabra, es una palabra muy aquilatada, ¿eh? Es decir, y además cuando hablo de corazón no estoy hablando de la sede de las emociones, ¿eh? Estoy hablando del laboratorio donde se fragua esa homeostasis o equilibrio completo entre ese pensar, ese sentir y ese hacer. Y es importante saber que todos estamos llamados a involucrar nuestro corazón en todo lo que hacemos. Porque si no lo hacemos, ¿sabéis lo que nos va a pasar? Primero, que no vamos a conseguir o conquistar el querernos a nosotros mismos, rabioso. Y acto seguido, lo que no vamos a poder hacer nunca es contagiar o inspirar a los demás. Eso tenerlo clarísimo. Solo se inspira desde el corazón, porque es lo más auténtico, porque es la totalidad lo que está comprometida. Y en la totalidad incluyo todos mis defectos. Qué bonito, ¿eh? No estoy incluyendo esa imagen perfecta mental que quiero dar a los demás. No quiero dar esa charla emocional, que lo que quiero hacer es cautivar las emociones, que duran, sepáis, el patrón dura 15 días, de los chutes emocionales. Luego, por las gentes que viven de eso, solo duran 15 días, o 10 o 15, o 20, no más. O desde la estricta voluntad, desligada de un sentido y de un contenido que la está armando
cada día de calor y de fuego. Y eso se llama voluntarismo, no voluntariado. Bueno, voy a... ¿Alguna pregunta? No me creo, sinceramente, no me creo que nadie tenga ninguna pregunta. Bueno, estamos procesando, ¿no? Sí, ahora te pasan el teléfono. Ahí el teléfono, yo estoy bien. Houston. Cuando haces el ejemplo Sí, del joven, sí. que cuando tus padres se van, Sí. se va a comer, yo voy a decir tortilla de patata porque me gusta más que la pizza, indudablemente. No, los niños se quedan con la pizza. No, niños no, los que se ponen. ¿Por qué quitas el punto de rebeldía? O sea, Sí. el joven puede ser educado, puede ser correcto, Está muy bien, puede sí. comer muy bien, pero tiene que tener un punto de rebelde. Por supuesto, por supuesto. ¿Por qué no lo has planteado también? Bueno, porque, como os estoy diciendo, para poder presentar un tema es mucho más, creo, didáctico plantear primero las disyuntivas para al final integrarlo. Por eso al final habrán afirmaciones que queden como disyuntivas, ¿no? Y después os quiero invitar a que entendáis qué significa esa integración, ¿vale? ¿Qué significaría en el tema del autoritas y la potestas, siendo una disyuntiva? Se ve claro, ¿no? ¿Cómo se integra? Y os digo, hay un error como colocamos las ecuaciones, siempre. Colocamos la supervivencia primero que el vivir. Colocamos primero la potestas antes que la autoritas. Y tener con toda seguridad que eso es cierto y es claro, que para poder garantizar la potestas tienes que empezar por la autoritas. Tenerlo claro. Otra cosa es que convivan desde el principio, ojo. Pero si tú ya empiezas desde una potestas, donde la autoritas no está en juego, el ganarte la confianza, el querer al otro como otro, que es lo que voy a hablar ahora, y el ser uno con el otro, intentando empatizar, comprenderlo, ponerte en el lugar del otro, no vas a conquistar nunca ni la autoritas ni la potestas, nunca. Sin embargo, si lo haces al revés, si lo primero que muestras es tu ser defectuoso, ¿lo veis? O sea, el ser está en construcción. No es una perfección, ni moral, ni mental, ni emocional. Es algo que está en permanente evolución. Con lo cual, imperfecto. Yo no tengo ninguna duda de que si me presento como una persona normal, sencilla y transparente en mis defectos, pero también en mis querer superarme en esos defectos, la adhesión es infinitamente mayor porque soy creíble. Es que lo demás no es creíble. Y es que aún hay gente que insiste en querer dar imágenes. Y es que no te lo crees ni tú, yo diría. Es que no te lo puedes creer ni tú, que esto no es creíble. Entonces lo que yo quiero expresar en lo que tú dices es que, como tal, no es una disyuntiva. Es decir, hay un camino de imperfección en el ser que pone en juego, pues que a lo mejor pues, no consiga al 100% ese querer y esa adhesión, porque eso es muy difícil. El que uno quiera interiorizar y hacer suyo un mensaje de un adulto no es fácil, o incluso nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra zona de confort se pone un poco en movimiento y nos incomoda que no nos toquen nuestras seguridades, ¿o no? ¿O no? Vamos, es que ya que no tiene otro problema, ya se lo explicaré. ¿Vale? Eso es como me pasó en un taller en Telefónica a unos directivos, unas directivas, hablábamos sobre los miedos, la gestión del estrés y todo esto. Y en un momento dado, 8 directivas además, fue muy curioso, me dijeron que no tenían miedo a nada. Yo, bueno, me los quedo mirando, cuando todo el mundo pues, iba hablando, miedos todos. Y digo, mira, si lo que me quieres decir es que tienes miedo al miedo, lo compro. Tienes otro problema, y además anterior. Porque lo primero que tienes que hacer es reconocer que te equivocas y mucho, que no pasa absolutamente nada y que te puedes vencer cada día superándote, nada más. Pero no tienes que vender nada. ¿Vale? El camino de la madurez, lógicamente, es un camino arduo. ¿Por qué? Porque exige el respetar la libertad del otro, narices. Y eso no es tan sencillo. No es tan sencillo. Yo siempre pongo el ejemplo, además aquí como soy del Colegio de Ingenieros, lo voy a decir con todo el cariño del mundo, el mismo ejemplo de las personas que han hecho una profesión técnica, sea arquitectos, ingenieros, la que queráis.
Muchas veces tú de repente, imagínate que tu hijo te dice, papá, tú eres ingeniero, eres arquitecto o médico, o me da mismo, coge cualquier profesión y dice, quiero ser cantante. Mande. Yo para eso te he educado. Ahora me sales cantante. ¿Qué ocurre? Lo primero que va a hacer esa persona técnica es ir a Google y mirar los 999.000 fracasos de cantantes para mostrarte por qué esa decisión no es la adecuada. Ese es el modelo potestas, modelo mi guión. Busco sobreproteger desde mi seguridad, con toda la buena fe del mundo, ojo, para que el camino que estoy trazando, pues al menos lo puedan seguir las personas que quiero, y eso no es malo. ¿Estamos de acuerdo? Pero es sobreprotección. Tenerlo muy claro. Porque no respeta literal o integralmente la libertad del otro. Que a lo mejor se quiere manifestar de una forma incómoda para ti, pero es que a lo mejor lo que está en juego es la felicidad de tu hijo, que va mucho más allá del sobrevivir. Eso se ve. Sé que cuesta admitirlo, pero se ve. O sea, tenemos que intentar en ese equilibrio, no disyuntiva de todo o nada, de cantante o ingeniero o cantante arquitecto, buscar primero cómo yo me acompaso a una salida de confort sobre un mundo que no es el mío. Lo primero es que yo tengo que hacer una labor de autoanálisis de en qué medida estoy respetando la libertad del otro, pero a la par me estoy interesando por su mundo. No me estoy alejando de su mundo y me protejo y le lanzo mis mensajes a modo katana para ver si realmente al final entra en vereda. ¿Lo veis? Sino lo que trato es de acompasarme, es un enriquecimiento para mí, que algo se salga de mi molde, de mi zona de confort, porque me enriquece, me hace ampliar mi marco de referencias y me hace mucho más, interiormente, mucho más capaz de empatizar con lo diferente. ¿Lo veis? Hombre, empatizar con lo mismo es muy fácil, ¿eh? ¿Sí? Que nada más los suyos, eso es mucho más fácil, ¿no? Hay que saber amar a los que no son los suyos, o los tuyos. Eso sí que tiene mérito. Porque eso exige una labor de renuncia de mi ego, de mi yo, para adaptarme a una realidad diferente a la mía, que a priori acepto, respeto, y que en ese confluir entre las dos voluntades ya configuraremos un marco de encuentro. Pero eso exige bastante, ¿eh? ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué diferencias crees que existen entre el sobrevivir y el malvivir? ¿O una conlleva a la otra, en un sentido o en otro? Sí, sí. Vamos. Todo depende de lo que pongas en la palabra malvivir, ¿vale? Sí. De hecho, sobrevivir, el problema que nos lleva al final, cuando es de forma omnímoda, que cuando hablo de sobrevivir, estoy hablando de forma disyuntiva y maximizándolo, es decir, poniendo al máximo, ¿no?, el foco. Nunca nadie solo sobrevive, bueno, o solo vive, eso menos, ¿vale? Pero sí es verdad que el sobrevivir al final nos lleva a temporalizar nuestra vida. Significa de cargarla de peso, de preocupaciones del futuro, de temas no solucionados del pasado, que nos van golpeando y que nuestra cabeza nunca pueda estar aquí y ahora. Eso sí lo puedo afirmar. Y si a eso le llamas mal vivir, yo sí, vivir con ruido, para mí sí es mal vivir. Vivir agitado, para mí sí es mal vivir. Vivir constantemente con contradicciones entre cómo pienso, cómo siento y cómo hago, para mí eso es un mal vivir. Porque ese alineamiento de cómo pienso, cómo siento y cómo hago, solamente lo puedes garantizar no desde la cabeza, como rectora de esta director de orquesta, no desde las emociones y no desde la voluntad. Lo puedes hacer desde algo que se llama el ser, algo que está más allá. Porque yo soy, al fin y al cabo, un ser que piensa, un ser que siente y un ser que hace. Y ahí puedo garantizar el equilibrio, la homeostasis entre las diferentes, desde cualquiera de esas tríadas, que es la estructura de la persona, es imposible. Tienes que identificar qué es el ser y eso es vivir. Y eso es vivir. Eso en psicología se llama autodistanciamiento.
Víctor Frank, por ejemplo, no sé si os sonará, es un famosísimo, aquí no voy a empezar a explicar su vida porque no nos daría tiempo. Es un famosísimo, era un famosísimo, murió en el 97-98 creo, psiquiatra que estuvo en un campo de concentración durante 3 años, ¿vale? Una eminencia, una persona muy, muy dotada, que además es muy bonita su historia porque decidió quedarse bajo bajo el yugo del régimen nazi, estrictamente porque no quiso abandonar a sus padres. Esa es la realidad. O sea, tenía un salvoconducto para irse a Estados Unidos y no los dejó. Se quedó. Este hombre, hay un libro muy interesante que sí os aconsejo, porque son de esos libros que yo creo que es bueno tenerlos, El hombre en busca de sentido. Es un gran libro y lo estoy referenciando sobre el aspecto del autodistanciamiento. Os hablaría de muchos aspectos, pero uno es el autodistanciamiento. Él lo que descubrió es que en una situación límite se estaba abandonando como el resto de sus compañeros de barracón, lógicamente, porque no sabía al día siguiente qué iba a pasar. Con lo cual, a eso yo le llamo impacto total. ¿Estamos de acuerdo, no? Eso es un impacto total. Si yo no sé dentro de una hora dónde voy a estar, hombre, el miedo como que está bastante presente, ¿estamos de acuerdo, no? Sin embargo, él dijo, mira, me resisto a pensar que me vea obligado a estar siempre subyugado por esta experiencia de miedo. Me resisto. Hay algo en mi interior que me dice, tenemos que descubrir o tengo que descubrir algo propio del hombre que nos permita alzarnos por encima de los miedos. Sobrevivir tiene mucho que ver con los miedos, ¿eh? Y el vivir con la confianza. Lo digo de forma matricial. Y él, en un momento dado, se hizo una pregunta. Es interesante hacernos preguntas, porque si las preguntas de esas de largo alcance, ¿no? Que si las dejamos en suspensión, no de esas que se responden inmediatamente, que es a lo que estamos acostumbrados, a siempre recomponer los productos para ya olvidarnos, no. Preguntas que estén constantemente transitándonos y nos inviten a reflexionar. ¿Qué es aquello que nadie me puede quitar ni me puede robar? Esa es la pregunta que se hizo. Mi dignidad. Como yo decida verme a mí mismo, solo depende de mí. Y ahí siempre comento esta frase de que nada ni nadie me puede herir sin mi permiso. Esta que os quede grabadísima. Porque si algo nos hiere o algo nos daña, es porque le hemos dado previamente acceso y permiso. Otra cosa es que vivimos tan desprotegidos muchas veces, o tan poco, o tan sobreprotegidos, o tan con falta de equilibrio, que al final tenemos tantas fisuras que todo nos daña. Pues eso es otro tema. O sea, tenemos una atmósfera pues bastante churría, ¿vale? Ahora los meteoritos van a entrar, seguro. Ahora han descubierto uno, ¿verdad?, que da vueltas a la Tierra. Igual tiene gracia, ahora de repente, ¿no? Entonces, el problema es que Víctor Frank dijo, vale, mi dignidad. Bueno, y ahora, plan B. ¿Cómo hago salir de esta depresión profunda que tengo? Muy bien. He solucionado la primera parte de la ecuación, que es haberme respondido. Y entonces él lo que hizo, y todo esto lo digo para que por analogía os lo trasladéis a vuestra vida, él lo que hizo es identificar sus fortalezas, en lugar de ir a las áreas de mejora o las carencias. Siempre focalizaros primero en vuestras fortalezas. De la misma manera que os he dicho, que siempre focalizaros primero en la autoritas, aunque después tengáis que ir a la potestas, ¿vale? Y dijo, ¿qué fortalezas han constituido aquel valor que en mi vida he podido percibir como que lo sostengo con fuerza y me hace bien? Y fundamentalmente identificó 2. Una es que a él le encantaba dar clases en Viena. Y lo que decidió es figurarse en el barracón impartiendo clases. Eso, que os puede parecer un juego, no es un juego. Eso es un ejercicio puro de visión, que no es de imaginación. Imaginar es, yo quiero ser atleta olímpico tomándome un Häagen-Dazs de chocolate en el sofá. ¿Vale? Eso es muy claro. Eso es imaginar. O sea, ensoñar. Visionar es presente, en acto presente actualizo un hecho futuro en el presente. Eso es lo que es visionar. Todos los atletas de alto rendimiento hacen ejercicios
durísimos de visión, 4 o 5 horas sentados, imaginando el golpe perfecto, el salto perfecto, los sentimientos, cómo se sienten, el viento, el miedo, cómo circula. Actualizan para minimizar el impacto de los miedos cuando se da ese hecho. Y por eso al final lo hacen también, porque han reducido todo el ruido mental en el momento en el que llega ese reto. Se imaginó dando clases en Viena, y lo segundo, que en realidad es lo primero, su fortaleza vital era el amor. Amaba mucho a su mujer, amaba mucho a su familia, y se los hizo presentes, verdaderamente, haciéndolos presentes y comunicándose con mucho amor con ellos. ¿Qué consiguió con esto? El famoso autodistanciamiento. Se distanció de ese ser, de ese pensar que le estaba machacando mañana no estás vivo, de ese sentir soy una piltrafa, o de esa voluntad que está hecha trizas en momentos límites. Se desidentificó y Víctor Frank dice, y dice muy bien, en su logoterapia, que después creó una disciplina, que él puede, por ejemplo, tener la garantía de que un enfermo puede sanar cuando se desidentifica de su enfermedad y pasa de decir soy un enfermo a estoy enfermo. ¿Veis la diferencia? Es abismal. Si yo digo soy un enfermo, lo que estoy diciendo es que me he hecho uno con la enfermedad. De hecho, no me voy a poder separar porque ya soy la enfermedad. Si digo estoy enfermo, no es un juego de palabras. Es un distanciamiento psicológico donde yo, un ser sano, se ha visto perturbado de forma adyacente por una enfermedad que me golpea. Pero yo sigo manteniendo la esperanza en que ese ser sano puede luchar con esa enfermedad. ¿Lo veis? ¿Se ve? No es un juego de palabras, ¿eh? Es una forma de vida, ¿eh? Es una opción. ¿Vives o sobrevives? Es una opción. ¿Desde dónde vivo? ¿Desde el ser o desde el pensar, sentir o hacer? ¿Desde dónde vivo? Y no es separado, no es una dicotomía, ¿eh? No es una dualidad. Es que uno tiene que estar constantemente abrazando el otro. Y eso es como yo puedo garantizar la experiencia de que verdaderamente mi vida la percibo con gozo, de forma completa, con satisfacción, con alegría. ¿He respondido? ¿Sí? Nada, no os preocupéis. ¿Alguien más? Venga, preguntas. Por ahí. Pasas tú. Como veis, me encanta saltarme el guión, ¿eh? Y que ¿verdad? Lo hacemos más entretenido. Mi pregunta es, ¿dónde se obtiene la autoritas? Porque la potestas está claro que a través de oposiciones, de determinados esfuerzos personales, se llega a tener un cargo, se llega a estar en un puesto, se llega a estar, y no hace falta una persona muy completa para tener potestas. Todos vemos gentes en cargos relevantes que como personas no valen precisamente. La autoritas, ¿dónde se estudia? ¿Cómo se consigue? ¿Es sinónimo de ejemplaridad, de coherencia, de algo de esto? Porque hay personas que no tienen formación, que están en niveles muy bajos y todo el mundo les considera una verdadera autoritas. ¿Me puede explicar esto? Vale. Esta explicación exigirá que verdaderamente pase las diapositivas. Bueno, no son diapositivas, son las slides. ¿Vale? Exigirá, porque es todo un camino. Mira, yo te puedo decir, dicho de una forma muy simple y sencilla, que depende, está mucho en función de la sencillez, la humildad y la autenticidad de la persona. Estas tres variables, creedme que son tozudas. Solamente expresa su ser, su autenticidad, aquel que es humilde. Eso, mira, no se habla de la humildad en ningún sitio, pero yo lo hablo en todos los sitios. Porque creo que es la clave de bóveda de todo, la construcción personal. Lo tengo clarísimo. Lo he mirado por todos los ángulos. Y sin esa humildad, en ese reconocimiento de que hay algo más grande que yo y más allá de mí, es imposible salir de tu caja cerrada. Tú eres tu propio Dios, en minúsculas. Y no puedes salir. Entonces tu pregunta va muy dirigida, para mí, a lo que es el sentido trascendente e inmanente de la vida de la persona. Para mí, os estoy respondiendo desde mí. ¿Qué significa eso? Yo saber que no todo se agota a mí, hombre, aparte de todo es un alivio, ¿no? Es un alivio, es un gran alivio.
y que de alguna manera yo me tengo que también dejar hacer por algo que está más allá de mí en lo que creo, pues ese salto de fe, ese salto de confianza, te dota, te embiste de una fuerza que es diferente a la que es la propia voluntad, a la que es el propio voluntarismo. Es una fuerza que tiene mucho que ver con el amor. Bueno, es amor, en realidad. Entonces, si yo soy capaz de transmitir, trasladar, desde esa humildad, desde esa sencillez, desde esa autenticidad, ese amor, tú te ganas literalmente, no hace falta tener 4 másteres en Harvard. O sea, estar tranquilos. Una buena madre de familia o padre de familia, que lo que hace es que cuando mira a sus hijos, los ve de verdad, no solamente los mira, ya estás haciendo un acto de amor. Porque ¿qué diferencia hay entre observar a un hijo y simplemente verlo? Pues que tú como padre te has podido pasar toda una vida viendo a tu hijo y no haberle conocido. Lo siento porque esto es una mala noticia. La buena noticia es que eso es corregible. Yo puedo garantizar el ver a mi hijo si yo cada día cuando lo veo no veo una etiqueta, algo cerrado, algo que ya lo tengo programado, sino me permito descubrir cosas nuevas. Porque mi relación es abierta con ese misterio con el que yo me decido contemplar. Con lo cual, el vivir y lo que tú comentas de la autoritas tiene mucho que ver con la mirada de la persona. Mucho. La mirada superior de la persona no es la de la inteligencia racional, digamos en sentido entendimiento, en sentido lógica discursiva, ni la parte emocional, insisto, ni la propia voluntad, entendida como fuerza de voluntad, no como amor, ¿vale? Sino que está mucho que ver con un tipo de inteligencia que se llama la inteligencia contemplativa, la capacidad de ver las cosas como son en sí, no como yo decido que sean, o quiero que sean, o me proyecto para que sean. De hecho, por ejemplo, eso es uno de los principales problemas que hay en las relaciones. Constantemente nos estamos buscando en el otro. Nos autoproyectamos, pero realmente estamos conociendo al otro, ¿no? Nos estamos buscando a nosotros mismos porque todavía no nos hemos encontrado y estamos impenitentemente buscando una manera de encontrarnos. Y confundimos amor con lo que es egoísmo. Muy fácilmente. Muy fácilmente. Porque todo lo que es autoproyección, buscarme en el otro, es egoísmo. Es buscarme a mí mismo, pero no en sentido completo, pleno, sino en el sentido de cómo soy una mejor versión de mí mismo, simplemente. Con lo cual, al final, la autoritas tiene que ver mucho con cómo yo me comunico ad intra, conmigo mismo. Si yo solo me comunico con mi cabeza y soy mi cabeza, la autoritas es complicado. Con las emociones, complicado. Con la voluntad, complicado. Pero si yo conecto con algo que es el corazón, que es donde está el ser, y bien o mal, con toda la buena intención, me dono, eso ya es suficiente para sentir que mi vida es completa. Y de hecho, hay algo que es muy importante saber. Para yo poderme sentir feliz o identificar esa felicidad, aparte de que solo es posible en el presente, ya os lo he dicho, ya os lo explicaré un poquito más, es muy importante saber que depende mucho de cómo yo me completo con el mundo. No se puede ser feliz ensimismado, estando centrado en mi ombligo, en una especie de ascética, no sé cómo llamarla. Es imposible porque al final es un circuito el amor, que tienes que ser capaz de donar, de que tenga un circuito vital hacia los demás y sube hacia arriba y viene hacia ti. Así funciona. Por eso es tan importante el ser capaces de salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro ensimismamiento, para donarnos de forma imperfecta siempre a los demás. Y ese es el mayor bien que nos podemos hacer en la vida. Porque todo circula y yo entonces no vivo la experiencia de ese agotamiento, de esa monotonía, de ese aburrimiento, de que al final tiro la toalla porque ya estoy cansado, porque todo eso al final depende mucho de mi ego. En la medida que mi ego está presente, genero roce con el amor y me saturo. Y en la medida que voy desplazando el ego, porque el ego siempre está,
y está presente porque es el sentido de identidad estricto que nos vamos conformando, pero lo voy separando y me voy entregando y voy viendo al otro como otro, el otro genera un lazo de confiabilidad conmigo y genera relaciones verdaderas y auténticas. Es la única manera. Con lo cual, los pasos, ¿cuáles son? Lo primero, identificar en mi interior qué es aquello que me separa del entorno o de los demás. Bueno, lo primero, lo que me separa de mí mismo, que eso es una decisión y una opción. Si vivo o sobrevivo. Entonces, si vivo, pues yo veré hasta dónde pongo ese sentido trascendente y dónde lo coloco. Eso es lo primero que tendré que ver, mi marco de realidad, ¿vale? Después, identificaré claramente mis ruidos, todo aquel desalineamiento interior que me está impidiendo vivir con paz, con serenidad y que me hace tener agitación. Siendo consciente de eso, entonces lo puedo trabajar porque le pongo a las cosas una identidad, unos nombres y unos apellidos, y eso me permite, el verbalizar y el nombrar las cosas, te permite gestionarlas. Por eso, no es lo mismo, siempre digo lo mismo, no es lo mismo que yo sienta que tengo buenos sentimientos pero no los sé expresar. No, es que no me vale. Tienes que saberlos expresar. Porque además la palabra crea realidad. Y si no los expresas, no te puedes comprometer con esos sentimientos, porque solamente te acabas comprometiendo con aquello que eres capaz de verbalizar. Con lo no, con lo otro, paso desapercibido. Ahora, si lo dices, tienes que ser coherente. Soy capaz de esto, más o menos, identificarlo, colocarlo en su sitio, y entonces ahora ya me permite dar el siguiente paso, que es entrar en la esfera del otro. O sea, que ya tengo suficiente con salir del mío, ¿no? La esfera del otro, con su propia naturaleza, sus propias emociones, su forma de pensar. ¿Cómo puedo acceder? Toc, 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 toc. ¿Me abres? El otro, lo único que te va a decir es, ¿vienes en son de paz? ¿O me vienes a agredir? Lo primero que te va a decir. Porque si no, yo no me voy a hacer vulnerable. Y pensar que al final, el ser consciente de nuestra vulnerabilidad es nuestra principal fortaleza. El que no se siente vulnerable no puede ser nunca fuerte, nunca. Imposible. Yo genero esa confiabilidad porque voy en son de paz, es decir, no le quiero etiquetar, no le quiero clasificar, no me quiero proyectar en él, me abre el corazón y ahí se puede generar una relación real, auténtica, verdadera. Pero claro, eso exige todo un movimiento, primero, adentro de yo, autoconocimiento, autogobierno, autogestión y después salir hacia afuera. ¿Hacéis una pregunta por ahí? Sí. ¿Te he respondido? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo varias preguntas. La primera, muchas gracias por la ponencia, y la segunda es, si lo que es importante es la palabra, ¿cómo me va a enseñar esta tarde a volver a aprender a hablar? Porque no es lo mismo, soy un enfermo que estoy, por tanto, desde pequeño no sabemos hablar. Sí. Porque eso nos concluye ser feliz. Por tanto, nos tenemos que aprender de nuevo el concepto. Te voy contestando pregunta por pregunta porque me olvidaré. ¿Te parece? Vale. Sí. La primera, insisto, lo importante no es hablar, lo importante es ser. Ahora, el verbalizarlo te compromete y te responsabiliza. Es un matiz que, insisto, porque a veces se puede confundir, ¿vale? No hace falta ser perfecto ni hablar perfectamente, lo único que hay que saber conectar con ese interior, con ese ser interno, y ser honesto y expresarte de una manera que sea capaz el otro de percibir que lo que vas a hacer es construir una relación, no una comparación. ¿Lo veis, no? ¿La diferencia? Si me proyecto es porque me quiero comparar. Si me dono, me entrego es porque quiero que simplemente construir algo diferente que no es ni A ni B, es C, que es mucho más bonito, desde luego. Pero ¿cómo cambiamos de proyectar, ya que desde pequeña me han enseñado eso? Vale, sí, esa es otra pregunta, efectivamente. Voy a hacerlo todo verbal, me olvido de esto, ¿vale? Porque no voy a estar sufriendo, porque las slides van en ese sentido, con lo cual las voy a explicitar. Muy buena pregunta. Aquí sí que yo es uno de los puntos donde me quedo mucho, ¿vale? Vamos a ver. Yo creo que todos partimos de una falacia. Y es, la primera,
pensar que todo el mundo tiene que ver la vida como yo la veo. ¿Vale? Eso es un error cognitivo, estrictamente, que a todos nos pasa. ¿Pero por qué? Porque nadie se puede ver a sí mismo desde fuera. Con lo cual tú tiendes a reproducir que la realidad sea o se adecue a lo que yo pienso, porque eso es lo que está en orden a lo que yo conozco y a lo que me hace sentir seguro. Con lo cual este es un primer error. Hay indicadores, como el MBTI, como otros, donde te hablan, a través del cruce de millones de datos y de información, que existen muy diversas tipologías, pero estrictamente se pueden diferenciar 4 tipologías y en este caso, en este indicador, hasta 16 subdivisiones matizables de personalidad. Significa que hay 16 formas diferentes de ver la realidad. Primera, buena noticia, o mala para algunos. 4 fundamentales y después matizables el resto. El cerebro humano, y te contestaré, bueno, pasaré, como vemos tiene 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho, ¿vale? El izquierdo fundamentalmente rige lo que son las competencias. Es que si no lo explico veo que nos vamos a quedar con preguntas rige lo que es la lógica formal, matemática, lingüística. Es el que clasifica, distingue, separa, conceptualiza. Bien, lo que nos han enseñado que es el CI y lo que nos han evaluado toda la vida, desde el CI. ¿Vale? Esto se entiende, ¿no? El hemisferio derecho cumple otras finalidades, otras funciones. Está la parte emocional aquí debajo. Y la parte superior está la parte creativa, la creatividad. ¿Vale? ¿De qué nos ha ayudado el identificar que existe esta complementariedad de hemisferios y que solamente hemos desarrollado, en esencia, uno por encima del otro? Pues para empezar a darnos cuenta de que, como hizo Goleman, que es un sistematizador, no es el creador del concepto de inteligencia emocional, es el sistematizador de los fundamentales, identificó, estudiando los casos de Harvard, que los que eran más felices a tiempo vista, después de haber cursado en la universidad, no eran precisamente los mejores expedientes académicos. Eran justamente los que no eran los mejores expedientes académicos. Y entonces lo que se planteó es, ¿qué han desarrollado estos señores por encima de esos otros que eran los mejores a nivel de CI para poder sentirse más gozosos y más felices? Y eran competencias ligadas a la capacidad de influencia, a las relaciones, a la empatía, a la comunicación, al liderazgo. Con lo cual ahí ya teníamos un elemento disruptivo, porque efectivamente el solo sacar buenas notas no te garantiza ser feliz. El solo desarrollar el hemisferio izquierdo y competencias, digamos, lógico-matemáticas y lógico-lingüísticas no te garantizan la felicidad. Fruto de eso, ha habido muchas evoluciones, estoy sintetizando a grosísimo modo. Y aparece Gardner con las inteligencias múltiples, 10 o 11, no sé cuántas, porque cada vez sale una, pero yo creo que se ha plantado porque ya es difícil sacar más. Pero son independientes. La grandeza de Gardner, en cualquiera de los casos, está en poder haber demostrado científicamente que verdaderamente son independientes. Toma la castaña. Es decir, donde antes se te decía, es que si eres un buen matemático serás un buen músico, ¿os acordáis? Que eso nos lo han dicho siempre. Falso. Toma ya, castaña. Porque eso es verdadero para ser un intérprete, pero para ser un compositor es falso. Un compositor, y muchos grandísimos compositores no han estudiado ni carrera. Hombre, tiene conocimientos, ¿no? Pero no han estudiado una carrera formal, a lo mejor. ¿Se ve, no? Con lo cual, eso ha ido desdibujando todo el mapa y el escenario, no solamente dentro del campo educativo, que eso es un tema, porque hay ahora una diáspora que no os podéis ni imaginar en ese terreno, sino que fundamentalmente también el tema empresarial. Lo está redefiniendo, lo está redibujando, porque ya es verdad que los principales problemas están en orden a cómo yo sostengo la motivación de la gente en mi equipo. Porque ¿de qué sirve tener al mejor si me va a durar 4 días? No me sirve de nada. Me he hecho un sacrificio en hacer toda desde recursos humanos, de conseguir la mejor figura y no lo tengo motivado y al mes lo tengo fuera. Pues he hecho a totas con un pan, ¿no? Porque nos tenemos que adaptar a lo que las exigencias del momento nos están demandando. Con lo cual, nos vemos invitados necesariamente a adaptarnos a una realidad totalmente diferente y cambiante. ¿Vale? Y avanzo. Solamente se adapta verdaderamente a aquel que se transforma, no a aquel que simplemente cambia cositas. Pero bueno, eso lo dejo ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Dicho esto, todavía no hemos solucionado algo que es muy importante.
Los dos hemisferios tienen una finalidad diferente. El izquierdo, yo os he dicho que si se pudiera hacer una división, la parte superior están las competencias ligadas al pensamiento del porqué profundo, pensamiento discursivo. La parte anterior, la parte de la nuca, aquí es donde rige todo lo que es la inteligencia práctica. ¿Vale? Es un tipo de inteligencia diferente. Tú puedes ser muy inteligente a nivel cognitivo, de ser un buen investigador, pero a lo mejor no ser muy práctico. Es una inteligencia diferente. En el derecho, la parte anterior es la parte ligada a las emociones, la parte emocional, y la superior a la creatividad, la visión, etcétera, etcétera. Ahora, el reto todavía no está concluido, porque en tanto en cuanto estos dos hemisferios por el cuerpo calloso no se unen, el problema sigue siendo el mismo, que estamos constantemente compensando, comparando la realidad, no la estamos integrando. Con lo cual, el vives o sobrevives seguirá siendo muy tozudo, porque a veces sobreviviré, a veces viviré, a veces viviré, sobreviviré, compensaré, viviré esa paradoja que vivimos muchas veces del viernes esperando el fin de semana como posesos o como niños de 11 años, cuando es algo patológico, lo digo para que lo sepamos. Y el domingo lo vivimos con una pseudodepresión del día que nos espera al día siguiente, con lo cual eso también es otra patología. Porque si mi vida al final se ciñe a que mi vivir es mi rato, no sé qué bien ocupado del fin de semana, pues es que tengo un problema, que no he integrado en mi vida el vivir apasionado, el vivir con sentido en mi día a día. Que eso es la integración, lo que es el compromiso real, profundo, al cual estamos llamados todos. ¿Esto se ve? Entonces, ¿cómo separo los mapas mentales? Dices bien que todos nacemos con... todos estamos influenciados con lo que se llama los mapas mentales. ¿De acuerdo? Mis mapas mentales están en función de mi experiencia, de mi educación, de mi formación, de mi cultura, de mi familia, ¿verdad? Un montón de cosas, mi experiencia, mi experiencia que yo pueda tener, al ser diferente a la del otro, el otro cambia la forma de ver de las cosas, simplemente porque es diferente, ¿estamos de acuerdo? Con lo cual estamos muy influenciados por el mapa mental, ¿de acuerdo? El caso claro es bueno, siempre ese caso es que es muy, muy gracioso porque es, vamos, súper verídico. Tú vas a ver a una amiga tuya embarazada y cuando bajas por las escaleras y vas a la calle y ves a 20 mujeres embarazadas que antes no habías visto. Eso que se llama mente reticular. Tú filtras la realidad en función de dónde pones los objetivos. Con lo cual, imagínate si estamos, de alguna forma, condicionados por el mapa mental. Ahora, la buena noticia, que eso es algo también que quiero expresar, es que el estar condicionado no significa estar determinado, que confundimos. Estar condicionado con estar determinado. Hombre, si yo compro, que al final todo es subjetivo y todo depende de cómo yo miro las cosas y si el otro ve diferente, pues la realidad también es diferente, al final, en ese relativismo de que todo es posible, yo ya he comprado mi marco de realidad. Y como dice Henry Ford, tanto si crees que puedes como que no puedes, en los dos casos tienes razón. Porque lo decides tú. Tú decides tu marco de realidad. Y toda tu justificación irá en orden a justificar tu opción. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Yo ahí tengo que saber, que esa es la buena noticia, que ese mapa mental no es una especie de anteojos o gafas que me pongo y no me las puedo sacar. No, te las puedes sacar. Ahora explicaré cómo. Yo entiendo el escepticismo, porque eso es lo mismo que afirmar que eso no somos nuestros pensamientos, y para poder hacer entender cómo no son mis pensamientos ahora es complicado. Tienes que verlo para saber lo que es, ¿vale? Pero se puede hacer, se puede hacer. ¿Cómo se puede hacer? De una forma más o menos entendible, sencilla y posible. Teniendo garantizado mi tipo de mirada. Cuando os he dicho la inteligencia contemplativa, lo he dicho con mucho peso. Porque la inteligencia contemplativa es estrictamente aquella que está dirigida a algo que se llama misterio. ¿Vale? Algo que no está completado. Algo que no se puede conceptualizar porque está abierto y vivo al mismo tiempo. Y mi cabeza no es capaz de dotarla de realidad. Me excede. Si yo soy capaz de ver a los demás como un misterio, eso necesariamente me va a invitar a hacer un movimiento muy importante, que es salir indefectiblemente de mi manera omnímoda de ver la realidad, es decir, de mi ego. Es la manera para garantizar
Salir de tu ego. No hay otra. ¿Por qué? Porque decido que la realidad puede ser algo diferente a aquello que yo he comprado con mi mapa mental. ¿Se ve, no? Bueno, veremos lo que es, pero al menos no es necesariamente eso que se me aparece como un criterio verdadero, omnímodo y absoluto. ¿Lo veis, no? Es otra cosa. Todavía no la he definido. ¿Vale? Si yo soy capaz de hacer ese movimiento, como os he expresado, ¿qué sucede? Que yo conecto con algo que es real. ¿Por qué es real? Porque no es ideal, no es mental, no es mi mapa mental. Es algo que está vivo, que es orgánico, está más allá de mí y me puede sorprender. Que es lo que decía Aristóteles o Platón, ahí nadie se aclara quién lo dijo primero, tendré que averiguarlo y al final decir, ¿lo dijo tal? El aprendizaje solamente se suscita por la vía del asombro. Ya lo dijo hace 2000 años. Solo es por la vía del asombro. Cuando algo me asombra, algo me invita a hacer un camino, me invita a descubrirlo. Me siento el aventurero de esa película. Pero si las cosas no me asombran, ¿qué hago con mi vida? La aplano. Y pierdo la capacidad de interesarme por los demás. Me quedo encerrado en mi mundo y aquí estoy tan felicito de mi zona de confort, que no me toquen. ¿Lo veis? Porque abrirme a una realidad que es abierta supone vencer muchos miedos, caray. Pero empezar los míos. Y vencerme en esos miedos significa confiar. Con independencia de que me den un tortazo 2 o 5. ¿Lo veis? Sí, eso es confiar, lo demás no es confiar. Ahora, lo que hay que hacer es prepararse, ¿vale? Para que en esa salida no muera en el intento. Hombre, que es otro tema, ¿no? Entonces me tengo que preparar. Pero una vez yo he hecho esa traslación, esa salida hacia afuera, hacia el otro, y me he completado, lo que nace es algo que no se llama ya autosatisfacción, que es la felicidad del ego. La autosatisfacción es la felicidad del ego. Se llama gozo. ¿Vale? Y en ese gozo yo experimento que el día es diferente, que el día es nuevo, que no se reproduce, que no se repite, que me merece la pena vivirlo, que me levanto con ilusión, que no estoy amargado por lo que tengo que hacer luego, no estoy amargado por lo que va a pasar luego, sino que simplemente me decido vivir en ese presente con esperanza, que es la madre de las fortalezas. Sin esperanza, olvidaros. Es la madre de las fortalezas. ¿Veis el camino, no? ¿Se ve? ¿Qué sucede? Ahora te voy a decir otra cosa mucho más, aún más interesante y bonita. Lógicamente, tú has sacado tu mapa mental, ves el misterio, pero las gafas se te ponen. ¿De acuerdo? O sea, el mapa mental es pesadísimo. Acaba apareciendo con sus juicios, con sus voces. ¿Estamos de acuerdo, no? Pero ¿sabes lo que sucede? Cuando tú ya has hecho un camino hacia afuera, cuando cierras el mapa mental, sucede que el mapa mental se transforma. Se adapta a esa nueva realidad que has acogido dentro, que como luz, o como calor, hace que esas membranas se dilaten y cambia tu forma de ver la vida. Poco a poco a veces, o a veces de forma dramática, en el sentido positivo, pero cambia tu forma de ver la vida. Lo cual eso solamente lo podrás vivir por vía de experiencia. Por mucho que te intente convencer, no lo vas a poder conceptualizar. ¿Se ha entendido? Venga, ¿sí? Seguro. Siguiente cuestión. ¿Tenías otra pregunta o sigo? Está todo respondido. ¿Alguna pregunta más? Sí, atrás. Ha hablado de cómo gestionó Víctor Frank sus miedos y sus angustias, su existencia en esa cárcel, en esa situación de encerramiento. Y quería preguntarle cómo potenciar más la confianza en uno mismo, en el futuro, en los grandes interrogantes que uno tiene hacia adelante,
no dejarse apresar por los miedos en el día a día, o sea, en lo sencillo, porque ninguno se siente con esa cárcel ni con esas angustias a lo mejor tan acentuadas. El ejemplo ha servido, pero quería preguntarle si nos podría dar algún ejemplo más de cosas más cotidianas o de una forma de ver la vida que motive o relance más la confianza hacia adelante con esperanza. O sea, me gustaría que ha empezado a hablar usted de esperanza, de confianza, que nos ahondara un poquito más porque a veces nos dejamos atrapar por el miedo y nos quedamos ahí atenazados. Y entonces Vale, te agradezco mucho la pregunta. La inteligencia práctica nos lleva al final... Bueno, y todo eso, ¿cómo se concreta? ¿Verdad? Yo siempre empiezo desde lo universal, porque entiendo que al final, aunque después sí que voy a dar recetas, yo no creo en las recetas. Lo primero que os quiero expresar es que nunca he creído en ellas y más cada vez tengo claro que sirven para lo que sirven. Son un efecto simplemente para paliar un resfriado, como el gelocatil, pero no va a la raíz. Las recetas nunca van a la raíz. Lo único que puede hacer que transforme algo en tu vida es que lo interiorices por ti mismo. Y esa adecuación del universal a particular te toca a ti, no a mí. Por eso las recetas no sirven para transformarse, sirven para cambiar, pero no para transformarse. Solo te transforma aquello que tú has hecho tuyo, aquello que has interiorizado, aquello que ha tocado tu totalidad. Y tu totalidad es tu cuerpo, tu memoria corporal, tu inteligencia corporal, que el cuerpo tiene una inteligencia, tu mente, tu corazón, bueno, tus emociones y tu voluntad o tu hacer. Eso es lo que hace. Pero haciendo un ejercicio de abajarlo e ir a lo concreto, voy a invitarte a que contemples algo que espero que no se te olvide. Una gráfica del 1908. Es de dos científicos, psicólogos, Dodson y Yerkes, ¿vale? Se llama la curva del estrés. ¿Ok? ¿Dónde estabas? ¿Quién lo ha preguntado? La curva, la curva del estrés. Ah, mira qué bien, tenéis pantalla aquí. Oye, esto está muy fenomenal, ¿eh? Yo diría, ¿cómo van a ver la curva del estrés? ¿Se van a estresar más? La curva del estrés. ¿Y cuando marco se ve también lo que marco? Oh, fenomenal, oye, qué bien. Así sí, ¿no? Mira, de verdad, esta gráfica, esta curva, es una revelación. Cuando la entiendes bien, te cambia literalmente la vida. Y como queréis lo concreto y queréis cambiar y además transformaros, que ese es mi reto, os la voy a explicar muy bien. Aquí hay un punto medio que se llama la tensión óptima, que es, como os he dicho al principio, que es la tensión necesaria para que todo suceda y suceda de la mejor manera. La tensión óptima es la necesaria para que ese instrumento que soy yo suene en su verdadera naturaleza. Si soy un violín, que suene a violín, no a cello. ¿Ah? Soy el piano, que no suene a clavecín. Son analogías musicales porque me apasiona la música y a que le guste la música le ayudarán mucho. La tensión óptima requiere que yo identifique primero mi naturaleza. Eso es lo primero, porque todos participamos de naturalezas diferentes. En los procesos de acompañamiento personal, que llevo desde hace muchísimos años, hay una pregunta que siempre es bastante recurrente. Y es, oye, Óscar, ¿realmente al final la gente somos tan diferentes? No. Pensar que somos muy sota, caballo y rey todos. Todos. Lo que cambia es nuestra naturaleza. Cómo yo interpreto eso que me pasa. ¿Lo veis? En función de mi naturaleza, si soy más sensible, redimensionaré las cosas de una manera que si lo soy menos. ¿Lo veis? Pero al final los miedos suelen ser más o menos los mismos. Más grandes, más pequeños. Esos monstruitos suelen ser o fantasmas enormes o pequeñitos, pero ya está en función de cómo yo interpreto por mi naturaleza. ¿Visto? Con lo cual, el primer paso que tenemos que conseguir es identificar, hombre, razonablemente y de forma más o menos objetiva, cuál es mi naturaleza, ¿no? Si tiendo a deformar mucho la realidad, si no tiendo a deformar mucho la realidad, si filtro la realidad a través solamente de mis emociones, entonces lo que hago es hacer un cuadro más de burrillo donde todo lo mezclo, todo lo uno, todo lo sé, o si simplemente mi naturaleza es hemisferio muy puramente izquierdo, donde todo lo clasifico, lo ordeno, lo estructuro, lo encasillo y donde me impide verdaderamente hacer un dibujo libre y abierto para que los demás participen. Eso tenemos que verlo cada uno, ¿lo veis, no?
Eso cada uno tiene que hacerse su diagnóstico, porque es muy importante saberse desde el punto de partida. ¿De acuerdo? Sabiendo el punto de partida, yo lo que puedo adivinar es qué clase de instrumento soy en la orquesta de la vida. Pues si sabemos cada uno el instrumento que somos, lo único que tendremos que hacer es afinarlo. Mirad, esta curva lo que indica es que cuando el grado de dificultad o el reto es muy grande y mis capacidades se ven superadas, siento lo que comúnmente se conoce como estrés. Pero que sepáis que lo decimos siempre mal, porque es que hay un estrés bueno, con lo cual el estrés, como lo llamamos, se llama diestrés. Ese es el término correcto. El estrés, como lo conocemos, que algo me supera, es diestrés. Y el estrés bueno se llama euestrés. Y fijaros, ¿por qué os digo que os va a cambiar la vida? Porque saber que verdaderamente hay un estrés bueno nos orienta muy bien. Es el ejemplo que os he puesto antes, la persona que de repente se jubila, lo que sea, ¿no? Que de repente todas las ilusiones, todos los proyectos, todo, de alguna forma dejan de estar en expectativa y de repente pues tiene todo el tiempo libre del mundo que había deseado, pero no procura su felicidad, ¿lo veis, no? Porque la tensión baja. Y nace lo que es el verdadero estrés, diestrés, que es el más pernicioso, el aburrimiento. Pensar, y eso es simplemente una historicidad mía del tiempo, que yo he podido identificar que es, en el rango de peor o mejor, es peor un aburrimiento, que se puede traducir en lo que en la época clásica o escolástica se hablaba como acedia, ¿vale? Que estrictamente el estrés de estar sobrepasado. Creedme que es mucho peor. ¿Sabéis por qué? Porque el aburrimiento o la acedia te mata la esperanza. Literalmente, o sea, es un aguijón en el alma de la persona. Esa tristeza profunda que a veces te puede invadir y a veces se queda de forma intensa, te puede quitar las ganas de vivir incluso, ¿vale? De esto sé bastante. Sí, pero es que todos padecemos o pseudodepresiones o momentos de depresión en nuestra vida. Nadie puede decir que no ha pasado en ningún momento si es autoconsciente. Ahora, esos son depresiones, digamos, se traduce en depresiones cuando ya hay un abandono, cuando ya no me he observado y he dejado que transcurra pues el mar hacia donde tenga que ir. Y lo que tenemos que tener es elementos para procurar que eso no pase, para que esa tensión nunca deje de existir. Sí, por supuesto. De hecho, yo te podría decir la cantidad de gente con 6 años, con 4, con 8 y con 11, con depresiones, que a priori no te lo podrías pensar, pero te lo garantizo. Cuando a alguien le has encerrado de tal manera o se ha sentido encerrado, esa A o B, en su realidad se sofoca a sí mismo, implosiona y te encuentras cuadros con niños muy jóvenes con depresiones profundas. Pero eso pasa a cualquier edad, ¿eh? ¿Vale? Lo importante no es, vuelvo a repetir, no identificar o no psicoanalizarnos de que estoy depresivo, pseudodepresivo, lo que sea. Lo importante es saber que en cualquier caso esa vulnerabilidad de sentirme en momentos más o menos débiles, otros más fuertes, es normal. Porque simplemente es un instrumento que no está afinado. Pero tengo que afinar, ya está, punto. Tengo que aprender a darle su tensión. Y lógicamente es lo que os pongo un ejemplo. Hombre, un violín que está excesivamente afinado, a lo sumo romperá la cuerda, pero uno desafinado no sé a qué suena, ¿eh? O uno laxo, no suena nada. En este ejemplo también me vale, porque uno suena al menos, es que el otro no suena. Porque no hay resonancia, que es la base del liderazgo, que es la base de sentirme vivo, que es la base de poder comunicar lo que os he dicho, ese ser hacia los demás. Que yo tenga una membrana que resuene. Y esa membrana, vuelvo a remarcar, implica mi dimensión mental, mi dimensión emocional, no solo la parte emocional. Porque mucha gente dice, no, la membrana es aquellos súper emocionales que no paran de... No, eso no te equivoques. O sea, eso es una parte. O sea, tu mundo emocional tiene que resonar para el otro. Pero también tiene que resonar tu intelectualidad, también tiene que resonar tu forma de hacer, al final, tu forma de ser, tu corporalidad. La corporalidad es esencial. Mira, si queréis saber la veracidad de cualquier orador, en mi caso cualquiera, es cómo hay ese equilibrio entre cómo se mueve lo que sea y lo que dice y lo que hace, porque el lenguaje físico no engaña. Si yo os estoy hablando de motivación así, bueno, porque lo importante, la curva del euestrés y... Pues chico, tengo un problema, que primero me lo tengo que aplicar a mí.
Con lo cual no puedo transmitiros con fuerza lo que eso implica. Porque somos una unidad. Y eso es lo que muchas veces perdemos de vista. ¿Por qué? Porque no es fácil vivir en esa armonía de la unidad, porque no tenemos bien garantizado ese ser, bien puesto, que sostenga ese equilibrio. Imperfecto siempre. ¿Vale? Porque siempre se está moviendo, pero sientes que es una cuadriga. Se me escapará en un momento, pero la tengo agarrada. Siempre me acuerdo de Ben-Hur con eso. ¿Verdad? Pero es un buen ejemplo, ¿no? Es un muy buen ejemplo. Es decir, esa cuadriga, es verdad, habrá momentos que el caballo se mira, no podré, pero lo gobierno. Ahora, pierdo el control y olvídate. Dicho esto, ¿qué sucede? Tenemos que encontrar una pregunta, sí. Quería preguntarte una cuestión que es la siguiente. Con mucha frecuencia la gente en su quehacer diario, o por lo menos en ciertas fases, sufre de alguna manera desilusiones, fracasos, que muchas veces le llevan un poco a una cierta depresión, a un cierto completo. tirar la toalla, Sí, ¿verdad? sí. Entonces, ahí que a veces linda un poco con la depresión, ¿no? Sí. Entonces, a mí me gustaría saber, desde las posturas próximas de gente que podemos estar cerca de ellos, Sí. ¿qué tipo de apoyo, de alternativa, de sugerencias, de acciones podemos aplicar un poco con este tipo de gente que muchas veces tenemos muy cerca? Vale. Voy a acabar de respondiendo a tu pregunta y contestar a la tuya. Voy a ir ahora a la receta. Sí, no, es una realidad en cualquier organización, además. Bueno, lo primero es que yo tengo que identificar cuál es mi decisión cuando me levanto. ¿Vale? Yo tengo que saber que tengo tantos motivos para ver el vaso medio lleno como el vaso medio vacío. Eso es muy importante, saberlo. Es una elección. ¿Que las cosas están fatal o que sea? Bueno, pues sí. Pero que también hay cosas buenísimas, iniciativas fantásticas, gente maravillosa también. Pero bueno, en la balanza a veces de los medios, de la información y del mundo, pues parece que pesa más una cosa que la otra, aunque es cierto que, bueno, hay circunstancias que las tenemos que vivir en su realismo. Bien, dicho esto, yo puedo decidir cómo salir al paso. Hay un elemento que es mano de santo, la gratitud. Si yo cuando me levanto soy capaz de ser agradecido con todo en general, poder respirar, poder vivir, poder comunicarme, poder tener la oportunidad de vencerme, de superarme, de crecer, ese primer acto consciente después del sueño hace que literalmente toda mi actividad psicológica se ordene en un parámetro de abundancia. Eso créanme que es rabiosamente cierto. Porque yo lo que voy a propiciar es que lo bueno que sea posible se dé. Si yo soy un cenizo, créeme que lo que te vendrá es ceniza. De hecho, yo te pongo el ejemplo. Si tú por la noche tienes que ir a un restaurante y ves uno vacío y uno lleno, ¿a cuál irías? ¿Os vale? ¿Quién va a ir al vacío? El que busque el silencio. Ese también tiene respuesta. Todos vamos a buscar el lleno. Todos. Porque hay rotación de alimento, porque sabes que te van a garantizar una comida de ahora, porque si la gente no ha ido es por algo. Pues eso mismo es nuestro mundo. Si ya nuestra primera manifestación es aciaga, es de ojo no me toques, ojo que te muerdo, ten cuidado que soy boxeador, pues lógicamente al final voy a obtener más de lo mismo. Y eso es una opción que se basa o en el miedo o en la confianza. ¿Yo cómo decido amanecer con confianza? Pues es diferente con el miedo. Eso tiene mucho que ver con cómo gestiono el equilibrio en el estrés del miedo y la confianza. Porque aquí, para conseguir, os tengo que decir, este momento de umbral óptimo o tensión óptima de instrumento solo se puede conquistar con la confianza. Mientras que los miedos pululen en nuestro interior, es rabioso que esto no se puede alcanzar. Pensar que los dos motores esenciales del hombre son el miedo y la confianza, el amor. Y lo que más nos mueve generalmente es el miedo, a todos. Y conquistar dosis de confianza, oxígeno, desde la confianza lo que hace es que esa
balanza, en esos platillos, se decante más hacia la esperanza, la fe, la entrega a los demás. Y eso es lo que es la confianza al final. Con lo cual, cuando yo estoy siendo capaz de verbalizar esa gratitud, no la digo mentalmente, la digo desde el corazón. Antes comentabas el tema de que son unas palabras ser o estar. No, no son unas palabras. Es una forma de ver la vida, es una forma de plantearme mi salida al mundo. Hay un caso muy conocido, muy famoso, que no me da tiempo, esto quedará para un taller si queréis, que es la vida de Ben Carson, que es el neurocirujano pediátrico probablemente más reputado del mundo, que hay una película que os aconsejo que es El mundo en sus manos, una buena película, donde lo que es interesante es que con 8 años se acaba todo muy deficientes. 8 años. Eso en cualquier centro sería fracaso escolar, ¿no? Cualquiera. Y actualmente es probablemente el neurocirujano pediátrico más conocido. Es el primero que hizo una hemisferectomía sin que muriera uno de los 2 bebés craneópagos. Con lo cual estoy hablando de una persona brillantísima, que justamente su brillantez vino por haber desarrollado la imaginación y el hemisferio derecho. Él dice en su libro: yo no he llegado a ser lo que soy porque mi madre, que sí lo hacía, me dijera que tú eres capaz y tú puedes y tú eres bueno. No, no fue por eso. ¿Sabes por qué es? ¿Sabes por qué es? Porque cuando lo decía, se lo creía. Hay un abismo, nuevamente, entre lo que son palabras y lo que es la esencia que contienen las palabras, la vida. El que tú te creas realmente que algo es posible, lo puede hacer posible. Pero te lo tienes que creer no solo desde la cabeza, tienes que creer desde el corazón, desde tu totalidad. Y ese es el ejercicio que nos cuesta a todos. Y tenemos que hacer, pero es que no hay otro. Con lo cual, si yo ya me cuesta amanecer, lo primero que tengo que decidir es: el querer es suficiente. Es el gran principio. Mucha gente dice: no, es que yo no sé si quiero. No me importa. Querer es suficiente. Eso le preguntaron a un famoso gurú del management, que es Stephen Covey, no sé si os sonará, bueno, que escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Otro libro recomendabilísimo. Y le dijo una señora después de una gran conferencia, le dijo: oye, Stephen, digo, no sé, yo ya no sé, no quiero a mi mujer, ya no siento nada. ¿Qué tengo que hacer? Querer. Querer la suficiente. Porque si tú ya tienes esa voluntad de querer, acabarás renovando ese amor. Ahora, a veces tiramos la toalla hasta en ese querer. Y es ahí donde tenemos que saber que somos frágiles y que basta con que desde el corazón, aunque no tengamos destreza o capacidades, o a lo mejor estemos ensombrecidos en un momento de turbación, no seamos capaces de ser muy diestros en la palabra o en lo que sea. Pero querer de corazón transforma la vida de los demás y la nuestra propia. Eso es un elemento importante. El otro, que yo te diría, es que desde esa disposición ya eres capaz, eres apto para contagiar a los demás la ilusión de ser voluntario, de querer contagiarse en algo que se te ve a ti radiante y feliz. Si no, al final es, bueno, me lo dice tal fulanito que le quiero mucho y le confío en él, pero la verdad es que como le veo medio deprimido, yo no sé. A ver dónde me va a llevar a mí este voluntariado. Suficientes problemas tengo yo en mi vida, que es lo que es la excusa de siempre, para que encima me complico con la de los demás. Eso es lo que nos decimos. Pues mira, simplemente irradiando que pese a que yo también vivo la contingencia de los problemas del día a día, me supero, me venzo y saco mi mejor versión. Y eso es altamente contagioso. El ver a alguien que se supera a sí mismo, sabiendo perfectamente que tendría 1000 motivos con que yo no sería capaz a lo mejor, hace que el otro se convenza. Diga, esto es real, esto vale la pena y esto es auténtico, porque es de verdad. Y en el caso del voluntariado es clarísimo, porque cuando tú además ves el bien de una forma tan tangible, es mucho más sencillo incluso verlo. Porque te das cuenta, y todo esto es algo que todos los que hemos hecho voluntariado, he hecho muchísimo también en mi vida, todos los que hemos hecho voluntariado, todos decimos lo mismo. Me pensaba que iba yo a dar y he recibido 100 veces más. Esto lo hemos dicho todos. No digo a nadie que haya dicho lo contrario. He venido a dar y nadie me ha dado.
entonces es que tú no sé qué has dado. Habría que plantearse qué has dado tú, tu ego. ¿Qué esperabas? ¿Que te aplaudieran? No sé. ¿Qué esperabas? ¿Que una medalla? ¿Una condecoración? Pues no. Gratuidad. Entrega generosa, que es la que se contagia desde el amor. Esa entrega generosa que lo haces porque hay un sentido más allá del premio humano. Lo haces porque sabes que está comprometida tu existencia, tu vida y tu ser feliz, que este no es egoísta, sino es el propio de cada ser humano, depende de que me complete y complete la vida de los demás. Con lo cual ahí ya he resuelto el dilema. Pero es por mi testimonio, no por lo que diga estrictamente, que también tiene que estar acompañado, no por cómo lo exprese emocionalmente, ni por lo que haga, no todo lo que sumo. He llegado a 40 personas. ¿Y? ¿40? ¿Y qué? Pero no se transforma la vida de ninguno. Es que compensaría haber dedicado a uno y que esa vida se transformara y que todo sucediera de nuevo. Te hubiera compensado, hijo mío. ¿Quieres seguir el camino de la infelicidad de la meritocracia? ¿Dónde quieres parar con eso? ¿Qué quieres sumar y sigue a temporalizar tu vida y sumar en el cuadro de Excel méritos? De esa manera no nos podemos verdaderamente gozar. Eso se llama autocomplacencia, lo he explicado antes. Desde la autocomplacencia nadie puede encontrar su felicidad. No se puede, es rabioso. Desde la medida. El amor no se puede medir. La medida posible de amor es estrictamente una intensidad. Más intensidad o menos intensidad, pero no es una medida cuantificable. ¿Lo veis? Con lo cual no queda circunscrito en el régimen de la mente, ni de las emociones. Está en el del ser, en el corazón. ¿Qué más? Vamos a ver, que no entiendo por qué esto, siendo tan importante, tan básico, que cubre todo nuestro ser, no está más en enseñarnos desde pequeños, en vivirlo, o sea, todo esto tendrían que machacarlo continuamente a la gente. Para ser cada uno. Estoy totalmente de acuerdo. Fíjate que esa ha sido nuestra evolución en Libera tu Talento. Nosotros empezamos con el mundo de la empresa. Pero me di cuenta que en el mundo de la empresa ya llegas a donde llegas, que no está mal y no es poco. Y teníamos que centrarnos en centros educativos, porque esto se tiene que desde la base saber trasladar y comunicar, porque se solucionarían tantas cuestiones simplemente por una comprensión más amplia, antropológica. Estoy hablando de antropología, no de otra cosa, de la persona. Tantas cosas, simplemente por tener una comprensión ordenada, pero tanto, te evitarías tantos follones. Fijaros, tema, eso pasó en una universidad de Madrid conocida. El primer año de magisterio me invitaron a dar una conferencia de inteligencia emocional. Yo a mitad eran el 90% chicas, con lo cual os podéis imaginar qué tipo de materia era, que era pedagogía o magisterio. Y de repente yo me he dado cuenta que aquí el asunto no acaba de cuajar. Y entonces yo corté, más que ya veis que no me corto, y dije, a ver, ¿de qué os interesa hablar? Porque parece que no me estoy enterando de algo. Y yo, evidentemente, para estar hablando como la voz que clama en el desierto, pues prefiero que no. Y casi unánime, y chicas de muy buenos colegios, entendido muy buenos colegios, como colegios que forman muy bien, ¿vale? Para poner los puntos bien puestos, todos me dijeron, el tema del amor y las emociones y las relaciones, no tenemos ni idea. Fijaros, hombre, que eso ya te pase. Con 21 años... es que algo no se ha hecho bien, No puedo decir, vamos, con toda la fuerza del mundo, algo no se ha hecho bien. ¿Que es un tema complejo? Bueno, que es un tema que es verdad que no se ha hablado en exceso y no ha habido una formación o una educación en eso y además en unos valores y unos principios que sostienen eso, pues tampoco. Y eso uno al tema que me decíais antes. ¿Cómo puedo garantizar que yo además exprese con gratitud y felicidad ante la vida? Mirad, cuanto más ancléis vuestra vida en valores y principios, mejor. Y os voy a decir por qué. Además, desde un punto estrictamente punto de vista cognitivo y racional. Porque es más abstracto. Y como es más abstracto, es menos contingente.
Y como es menos contingente, depende más de ti. Toma castaña. ¿El ser fiel depende de mí? Sí. Oh. ¿El ser humilde depende de mí? Sí. ¿El ser sencillo depende de mí? Sí. Y eso joroba, ¿eh? Digo con cariño, ¿eh? ¿Lo veis, no? A ver, joroba, porque no me puedo escudar en que el otro, el mundo, bueno, podré decirlo, pero lo que yo pueda decidir desde mí depende de mí. Eso es rabioso, ¿eh? Y yo anclar mi vida en valores y en principios hacen que con independencia de las inclemencias y contrariedades de la vida, yo sí pueda sostener mis propios compromisos. Aunque cueste, a veces sea difícil y a veces la vida me lo ponga muy complicado. Pero depende de mí. Y ese grado de adhesión y de fidelidad a mis principios y valores, ¿sabéis de qué depende? Estrictamente de la libertad interior de la persona. Cuanto más libertad interior tiene la persona, más puede garantizarse esa firmeza y consistencia en ser coherente con esos valores y esos principios. Lo quiero decir con mucha fuerza. Porque el amor tiene mucho que ver con la libertad. Todo. Casi es una ecuación de igualdad, ¿eh? Amor es igual a libertad y libertad es igual a amor. Porque una cosa te lleva a la otra necesariamente. Sin amor no hay libertad y sin libertad no hay amor. Y si yo vivo de esa manera, desde dentro, puedo confiar en mí. No vivo bajo la zozobra de una psicología frágil, susceptible. ¿Me seguís? Con lo cual yo puedo experimentar un tipo de fuerza que se genera desde esa coherencia con mi ser, con mi interioridad. Que podrán ir muchas cosas mal, que me equivocaré en muchísimas cosas, seguro. Que tendré que pedir perdón millones de veces, ojalá lo hagáis, porque lo tenemos que hacer. Y tendré que dar gracias 10 millones más de veces, porque hay tantas cosas que podemos dar las gracias y que merece la pena dar las gracias, tantas cada día. ¿Cuántas veces decimos gracias al día? Te pregunto, contarlas. Muy triste, ¿eh? Muy pobre, ¿eh? Tema pobre, resultado pobre. ¿Y pedir perdón? ¡Buah! Eso no es pobre, eso es uno cada 10 años, cada lustro. ¿Por qué? Porque nos incomoda estar en esa verdad que nos compromete y nos compensa estar en falso. ¿Eso se entiende? Nos compensa estar en falso. Porque eso no nos compromete, puedo hacer, deshacer, subir, bajar, cambiar. ¡Buah! ¿Vale? Más preguntas. Venga, fantástico. Primero aquí, después tú. Sí que no has hablado. Hola, aquí al fondo. Ah, vale, perdona. Hola, Óscar. Sí. Muchas gracias por la sesión, me está encantando. Mi nombre es Isabel y como... No, me la voy a pegar seguro. Sí, No, no te lo pegues. No. Yo no quiero desviar el tema para nada. No, pero plantea. Igual mi pregunta es un poco absurda, pero en este vives o sobrevives y lo que has estado contando de pensar, sentir y hacer, entiendo que la parte de hacer es muy importante no solo interiormente, sino también exteriormente, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces el cuerpo humano, y ahí es donde quiero ir, o sea, la parte espiritual de la persona, no me quiero referir a ella, sino a la parte corporal. Sí. ¿Hasta qué punto dirías que es importante el tener una vida saludable? O sea, el movernos, yo qué sé, andar, ir en bicicleta. Es que me ha llamado mucho la atención el libro que nos has recomendado de Einstein y la bicicleta. Sí. Y no sé si realmente tiene algo que ver con la bicicleta o si en el libro no se habla de ello. Pero me parece que son... Sí. Que siempre se habla de vida saludable, pero no se habla de felicidad. Y cuando se habla de felicidad, no se habla de vida saludable. Sí. Yo lo veo tan claro que van unidos. Vale. Gracias a ti. ¿Cómo te llamas? Isabel. Isabel, mira, te voy a responder. Es un tema que he querido observarlo mucho y detenidamente, precisamente porque ahora hay un culto también muy dirigido a eso, ¿no? A la vida saludable, que a veces está en el campo de la alimentación y otras en el campo del mindfulness u otros campos, ¿vale? Tengo que decir, desde mi punto de vista humilde y observación natural, de que todo eso es bueno. Es bueno. Es bueno. Ahora, ¿garantiza mi felicidad? Tengo que decir que no. ¿Vale? Tiene que ser coherente el vivir en el ser
el cuidarme más el cuerpo, absolutamente. El cuidar mejor mi salud mental, que meto en mi cabeza o que permito que entre, lo que no permito que entre. Pensamientos de crítica, de queja, eliminarlos o dejarlos en suspensión, más que contaminarme de ellos, por supuesto. Con lo cual, para mí, vida saludable no solamente es el ejercicio, que además sí es algo muy importante, pero también tenemos que saber otra cosa. Es un tema que he tratado mucho porque he tenido que acompañar muchas veces a personas que en un momento dado, aunque hubieran hecho mucho ejercicio, eso ya no les daba una mayor válvula de oxígeno, simplemente se sentían que habían caído en otro bucle cerrado. ¿Por qué? Porque en el deporte concretamente, el ser dependiente a dopamina o a cualquier tipo de química, las endorfinas, todo eso lo que hace es que en exceso genere dependencia. Con lo cual te encuentras que hay muchos casos de personas que logran salir de una pseudodepresión o depresión haciendo deporte, pero realmente no sé si se acaba de salir. Lo que se hace es neutralizar el efecto de eso. ¿Por qué? Porque el día que no hacen deporte se suben por las paredes y se vuelven a encontrar casi igual que antes, o peor. Con lo cual, siempre en todo tiene que primar un criterio de moderación. En todo. Y eso solamente lo puedes identificar desde el ser. Algo que regula la totalidad, porque al final ese equilibrio y esa moderación está en función de muchas variables, no solo de una. Y si solo te circunscribes en una, es imposible, rabiosamente imposible, que descubras tu equilibrio vital. Porque al final esa homeostasis, ese equilibrio real, depende del alma, depende de la persona, de lo más profundo. ¿Lo veis, no? ¿Sí? No, Isabel, te he podido... Vale. Dicho esto, pasa lo mismo con la alimentación. Tú eres lo que comes. Hombre, no te pases, ¿no? ¿No? Yo siempre diría, no te pases. O sea, ahora es una cultura, eres lo que comes. Yo entiendo hacia dónde quiere ir eso, y tiene razón. Pero tiene razón en la parte que tiene razón, que es el ángulo, solo visto como ángulo, pero no desde la totalidad. Yo puedo comer chorizo, que está buenísimo, y estar más en el ser que uno que es vegetariano. ¿Por qué? No he hecho esa derivada, ¿por qué? Porque al final el estado de ser es el que prima, al final, lo que es la química del hombre. Porque si no, al final, ¿sabes qué ocurre? Situamos al hombre en el régimen del cálculo de la química. Entonces vamos equilibrando. En función de esto, la química me da esto, el otro lo voy compensando, pum, 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 tu cuadro, eres este. Tu química ideal ahora es esto, pum. Y eso no te da nunca la garantía de que puedas ser feliz, nunca. Te invita a contemplar esa felicidad porque experimentas algo parecido, ¿vale? Que es esa efervescencia emocional o sensación de bienestar. Pero la asociación de sensación de bienestar no es la felicidad. Otra equivalencia que os digo. Lo que pasa es que podemos quedarnos ahí. Lo compro, como dice Henry Ford, tanto si crees que puedes como no puedes, tienes razón, compro que esa es la felicidad y no te saco de ahí. ¿Lo veis, no? Ni atina a nadie. No estoy yendo en contra, estoy poniéndolo en su sitio. He ayudado a mucha gente a salir de depresiones con el deporte. Pero el deporte moderado, equilibrado. Sí, no estoy contraponiéndote, ¿eh? Lo que estoy diciendo es simplemente que cogiendo lo que tú dices que es totalmente verdadero, no lo hago absoluto. Lo coloco en el marco de otros parámetros para buscar un equilibrio mucho más completo y real. Solo digo eso. ¿Vale? Yo, fíjate, trato siempre de no colocarme en un terreno que además no es el mío, que es el del ego, ¿no? Tener más razón o menos razón. A mí es que eso me da lo mismo. Me trae sin cuidado. O sea, a mí lo que me importa es que construyamos en base a lo que uno piensa y yo pienso. A mí tener razón o no, es que me da lo mismo. Cada uno que experimente en su vida lo que le funciona y lo que no. Bueno, es que ese ejemplo es del equilibrio. Mirad, esta frase es maravillosa. Ya está acabando, ¿no? Bueno, acabo con esta frase de este señor, ¿vale? Hay dos formas de vivir la vida. Einstein
dijo en una ocasión, como si nada fuera un milagro y como si todo lo fuera. Vivir con atención o conciencia plena es experimentar cualquier cosa como un milagro, lo que os he dicho del asombro. Si te preguntas, o el misterio, el asombro al misterio, que es lo que le pasó a Einstein con 5 o 6 años, ¿sabéis de dónde vino toda su... De un día enfermo, su madre le regaló una brújula. Y el ver que algo magnetizaba y dirigía hacia el norte y el sur, le cautivó toda su razón de ser. Dijo, hay algo que está más allá de mí, de mi cabeza, que dirige el magnetismo de la Tierra. Y esa inspiración es la que le guió toda la ecuación también de la relatividad. Fijaros cuál es el origen. Se pregunta con curiosidad qué queremos decir con esto. De alguna manera ya lo sabes. Es decir, ya planteártelo hace que ya te vayas resolviendo en eso. Resumiendo, para poder vivir con pasión, para poder vivir con sentido de realización, tener experiencia de vivir y no estrictamente de sobrevivir, hemos de anclarlos la cabeza en el presente. Hemos de vivir cada día con intensidad, con plenitud, no a medias, la cabeza por un lado, el movimiento por otro, sino mi totalidad tiene que estar comprometida, pero para que esté comprometida mi totalidad, lo primero que tengo que hacer es vaciarme del ruido que me separa de esa totalidad. Una vez me separo de ese ruido, me identifico en mi totalidad, mi ser, puedo entregarme al mundo y a los demás desde la confianza, desde la vulnerabilidad, no desde generar miedo, y eso conquisto la confianza de los demás. Y al conquistar la confianza de los demás, genero que toda la ilusión, pasión y sentido que he dotado en mi vida se traslade y como un circuito me vuelva a mí otra vez. Con lo cual es un ciclo de renovación. Amar es el maravilloso círculo de la renovación del hombre. Sin amor, sin capacidad de amar desde el corazón, es imposible renovarse. Lo que estás haciendo al final es proyectarte en el otro, desde la cabeza, desde tus emociones, desde tu voluntad. El amor es algo que no se puede medir, porque rige el principio de la gratuidad, de la generosidad, del desprendimiento de uno de sí, del abandono del ego, y supone afirmarte en una construcción con otro, o con otros, o con una sociedad que al final es una suma diferente de uno y otro. Ese nosotros es diferente a mi yo y a mi tú. Es algo absolutamente diferente y maravilloso. ¿Y quién es capaz de vivir así? Contagia ilusión, se contagia a sí mismo ilusión y se puede decidir vivir en lo posible esa vida gozosa. Porque al final la felicidad, creedme que no es ni más ni menos que la suma de momentos presentes en el ser que tengamos en el día. Eso es la felicidad. Tú súmalos y esa es tu felicidad. Nada que pueda suceder, nada que pueda acontecer. Muchísimas gracias.